Y así con la primavera, así con esta energía de siembra, en este nuevo emerger de vida, comenzamos un nuevo sendero que nos dirige a la montaña del conocimiento. Bienvenido caminante, hoy lunes 29 de marzo del año 2021, siendo las 20:38 de la noche. Abrimos micrófono desde el Cerro del Onix, Puebla, México, planeta Tierra, Vía Láctea Galaxia. Hoy nos adentramos al concepto Rosacruz del Cosmos. Ciencia oculta cristiana. Agradecemos a la Biblioteca Upásica, facilitadora de este libro, que está en la red. Lo puedes encontrar en PDF. Escrito por el gran ocultista Max Heindel en el año 1909. Que sea este un gran viaje, que sea este una gran herramienta. Tratado elemental sobre la evolución pasada del hombre, su constitución actual y su futuro desarrollo por Max Heindel. Lema y misión Rosacruz: una mente pura, un corazón noble, un cuerpo sano. Credo o Cristo. Ningún hombre ama a Dios si aborrece a sus semejantes. Quien pisotea el corazón o el alma de su hermano, quien busca encadenar, nublar o ensombrecer la mente con miedos del infierno, no ha percibido nuestra meta. Dios nos envió todas las religiones benditas y Cristo, el camino, la verdad y la vida, para dar descanso al de pesada carga y paz para el dolor, el pecado y la lucha. Contemplad al Espíritu universal que ha llegado a todas las iglesias, no a una solamente. En la montaña de Pentecostés, una lengua de fuego, rodeando a cada apóstol, como un halo brilló. Desde entonces, como buitres famélicos y voraces, hemos combatido a menudo por un nombre sin sentido y buscado dogmas, edictos o credos, para enviarnos los unos a los otros a la hoguera. ¿Está Cristo dividido entonces? ¿Fue Pedro o Pablo para salvar al mundo clavado al madero? Si no, ¿por qué entonces tales divisiones? El amor de Cristo abarca tanto a vosotros como a mí. Su puro, dulcísimo amor no está confinado por credos que segregan y levantan una muralla. Su amor envuelve y abraza a toda la humanidad. No importa lo que nosotros nos llamemos de Él. Entonces, ¿por qué no aceptar su palabra? ¿Por qué sostenemos credos que nos separan? Solo una cosa importa ser oída: que el amor fraterno llene todos los corazones. Solo hay una cosa que el mundo necesita saber. Solo hay un bálsamo para todos los dolores humanos. Solo hay un camino que conduce hacia los ciclos. Este camino es
humana compasión y amor. Max Heindel. Una palabra al sabio. El fundador de la religión cristiana emitió una máxima oculta cuando dijo: cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño no entrará en él. San Mateo, capítulo 10, versículo 15. Todos los ocultistas reconocen la inmensa importancia de esta enseñanza de Cristo y tratan de vivirla de día en día. Cuando una filosofía nueva se presenta al mundo, es acogida de diferente manera por las diferentes personas. Una persona se apodera con avidez de cualquier nuevo esfuerzo filosófico, tratando de ver en qué proporción sostiene sus propias ideas. Para tal persona, la filosofía en sí misma es de poca importancia. Tendrá valor si vindica sus propias ideas, si la obra satisface sus esperanzas en este respecto. La adoptará entusiastamente y se adherirá a ella con el más irrazonable partidismo. Si no, probablemente arrojará el libro con disgusto, como si el autor le hubiera hecho una injuria personal. Otro adopta una actitud escéptica tan pronto como descubre que la obra contiene algo de lo que él no había leído u oído hablar anteriormente, o sobre lo que aún no se le había ocurrido pensar, y probablemente rechazaría como extremadamente injustificable la acusación de que su actitud mental es el pináculo de la satisfacción e intolerancia propias. Tal es el caso, sin embargo, y de esta manera cierra su mente a toda verdad que posiblemente puede estar contenida en lo que su mano rechaza. Ambas personas se mantienen en su propia luz. Sus ideas petrificadas las hacen inasequibles a los rayos de la verdad. Un niño pequeño es precisamente lo opuesto de los grandes en este respecto. No está imbuido por abrumador sentimiento de superioridad, ni se siente inclinado a aparentar ser sabio o a ocultar su ignorancia sobre cualquier asunto con una sonrisa o burla. Es francamente ignorante, no tiene opiniones preconcebidas ni prejuicios y es por lo tanto eminentemente enseñable o instruible. Toma todo con esa hermosa actitud de confianza que hemos designado con el nombre de fe infantil, en la que no hay ni sombra de duda. Ahí conserva el niño las instrucciones o enseñanzas que recibe hasta que comprueba su certeza o falsedad. En las escuelas ocultistas se enseña al discípulo a olvidar todo cuanto se le da una nueva enseñanza, no permitiendo el predominio ni del prejuicio ni de la preferencia, conservando la mente en un estado de calma y digna expectativa. Así como el escepticismo nos ciega a la verdad en la forma más efectiva, así también esa calma, esa actitud confiada de la mente, permitirá a la intuición o sabiduría interna el apoderarse de la verdad contenida en la proposición. Esa es la única manera de cultivar una percepción absolutamente cierta de la verdad. No se pide al discípulo que admita a priori que un objeto dado que ha observado es blanco, sea realmente negro. Ni tal afirmación se hace, pero debe cultivar una actitud mental tal que admita todas las cosas como posibles. Esto le permitirá dejar de lado, por el momento, hasta lo que se considera generalmente como un hecho establecido e investigar si existe algún otro punto de vista desde el cual el objeto de referencia pueda aparecer negro. Ciertamente no se permitirá considerar nada como un hecho establecido, porque comprenderá perfectamente la importancia de que hay que mantener la mente en el estado fluídico de adaptabilidad que caracteriza al niño. Comprende con todas las fibras de su ser que ahora ve las cosas como a través de un cristal empañado y como Ajax está siempre alerta anhelando luz, más luz.
La gran ventaja de tal actitud mental cuando se estudia un asunto, idea u objeto dados es evidente. Afirmaciones que parecían positivamente contradictorias y que han causado discusiones interminables entre sus respectivos partidarios pueden, no obstante, conciliarse como se demuestra en un ejemplo mencionado en esta obra. La mente abierta es la única que descubre la concordia. Sin embargo, y aunque se encuentre que esta obra difiere de otras, el autor demostraría a un auditorio imparcial las bases del juicio subsiguiente. Si se pesa este libro y se encuentra falto de peso, el autor no se lamentará. Lo único que teme el autor es el juicio prematuro basado en la falta de conocimiento del sistema por el que aboga. Que se diga que la obra no tiene fundamento, no por haberle dedicado antes una atención imparcial, y debe decir además que la única opinión digna de tenerse en cuenta es la que está basada en el conocimiento. Hay una razón más para que se tenga mucho cuidado al emitir un juicio y que para muchos les es sumamente difícil retractarse de cualquier opinión expresada atolondrada o prematuramente. Por lo tanto, se ruega al lector suspenda sus opiniones, sean de elogio o de crítica, hasta que el estudio de la obra lo haya satisfecho razonablemente sobre su mérito o demérito. El concepto Rosacruz del Cosmos no es dogmático ni apela a autoridad alguna que no sea la del propia razón del estudiante. No es una controversia, sino que se publica con la esperanza de que pueda ayudar a establecer algunas de las dificultades que asedian continuamente a los estudiantes de las profundas filosofías del pasado. Con objeto de evitar equívocos graves, debe tenerse siempre muy presente, sin embargo, que no hay revelación infalible alguna sobre este complicado asunto, que abarque a todo cuanto está bajo el sol y también todo lo que está por encima de él. Decir que esta es una exposición infalible sería lo mismo que pretender que el autor fuera omnisciente, y aún hasta los hermanos mayores nos dicen que a veces se equivocan en sus juicios. Así que un libro que pretenda decir la última palabra sobre el misterio del mundo está fuera de toda discusión, y el autor no pretende dar sino las enseñanzas más elementales de los Rosacruces. La Fraternidad Rosacruz tiene la concepción más lógica y amplia sobre el misterio del mundo del que el autor ha adquirido algún conocimiento durante los muchos años que ha dedicado exclusivamente al estudio de este asunto. En lo que ha podido investigar por sí mismo, sus enseñanzas, las de la fraternidad, están de acuerdo con los hechos tal como él los conoce, pero sin embargo está convencido de que el concepto Rosacruz del cosmos está lejos de ser la última palabra sobre el asunto, que conforme avanzamos nuevas vistas se van desplegando ante nuestros ojos y se iluminan muchas cosas que antes solo veíamos como a través de un cristal empañado. Al mismo tiempo, cree firmemente que todas las demás filosofías del futuro seguirán las líneas principales de esta filosofía, pues parecen ser absolutamente ciertas. En vista de lo antes dicho, se comprenderá claramente que el autor no considera esta obra como el alfa y el omega, el último conocimiento oculto, ya aunque sea titulada Concepto Rosacruz del Cosmos, el autor desea hacer constar que no debe tomarse como una creencia entregada de una vez y para siempre por los Rosacruces. Debe tenerse en cuenta que esta obra encierra solamente la comprensión que el autor tiene de las enseñanzas Rosacruces respecto del misterio del mundo, fortalecidas además por sus investigaciones personales en los mundos internos y sobre los estados antenatal y post-mortem del hombre. El autor tiene plena conciencia de la responsabilidad en que incurre todo aquel que bien o mal guía intencionalmente o bien guía intencionadamente a los demás
y desea resguardarse a sí mismo de tal contingencia, así como también el resguardar a los demás de caminar el falso inadvertidamente. Lo que se dice en esta obra debe ser aceptado o rechazado por el lector de acuerdo con su propio criterio. Se ha puesto todo lo necesario para comprender las enseñanzas. Ha costado mucho trabajo expresarlas en trabajos que sean fácilmente comprensibles. Por esta razón, se ha usado el término o el mismo término para expresar la misma idea en toda la obra. La misma palabra tiene el mismo significado en cualquiera parte que se emplee. Cuando se emplea por primera vez una palabra que describe determinada idea, se da la definición más clara posible que pueda dar el autor. No se han empleado sino palabras castizas de la más sencilla y clara. El autor ha tratado constantemente de dar definiciones tan exactas y definidas como el asunto que se esté considerando lo permita, eliminando toda la ambigüedad y poniendo todo en claro. Hasta qué punto lo ha conseguido es cosa que debe estimarlo el estudiante, pero habiéndose esforzado todo lo posible para sugerir las ideas verdaderas, se ve también obligado a resguardarse contra la posibilidad de que se tome esta obra como una exposición al pie de la letra de las enseñanzas rosacruces. El olvidar esto podría dar más peso a esta obra para algunos estudiantes, y eso no convendría ni a la fraternidad ni al lector. Tendrían entonces cierta tendencia a echar toda la responsabilidad sobre la fraternidad debido a los errores que deben haberse deslizado en esta como en toda obra humana. De ahí la advertencia expuesta. Hay un relato indio que dice que cualquiera que tenga 2 líneas semicirculares en la palma de la mano, en la juntura exterior del pulgar, lleva consigo un grano de arroz. Esto quiere decir que será bien recibido y hospitalariamente tratado donde quiera que vaya. El autor tiene la marca mencionada y ese pronóstico se ha cumplido maravillosamente en su caso. Ha encontrado amigos por todas partes y ha sido tratado por ellos en forma tal que ha sido literalmente abrumado por sus atenciones. Y lo mismo ha sucedido con este libro. El doctor von Brandis le facilitó los medios para ponerse en contacto por vez primera con las enseñanzas rosacruces. El comandante Kingsmill y Jesse Brewster lo ayudaron lealmente en la parte literaria. Mrs. M. E. Rath Merrill y Miss Aline Merrill ejecutaron cierto número de dibujos, y en cuanto a William M. Patterson, no solamente prestó al autor servicios personales, sino que le prestó su ayuda monetaria para que pudiera publicar el libro al precio de costo. Esta obra ha sido, pues, producida por amor. Nadie relacionado con ella ha recibido ni recibirá ni un céntimo de recompensa. Todos han dado desinteresadamente su tiempo y su dinero. Por lo tanto, el autor desea expresar a todos ellos su gratitud y espera que encuentren otras y más grandes oportunidades para ejercer sus servicios desinteresados. Desde los 4 años que han transcurrido desde los párrafos anteriores fueron escritos, el autor ha continuado sus investigaciones de los mundos invisibles y experimentado la expansión de la conciencia relacionada con tales reinos de la naturaleza, lo cual se consigue por medio de la práctica de los preceptos enseñados por la Escuela de Misterios del Occidente. Otros, que han seguido también el método de desarrollo espiritual descrito aquí, como especialmente adaptado a los pueblos occidentales, han sido capaces de igual modo de comprobar por sí mismos muchas cosas de las dichas en este libro. De este modo, la comprensión del autor de lo que fue dictado por los hermanos mayores ha tenido alguna corroboración y parece que fue sustancialmente apropiada. Por lo tanto,
cree como un deber explicar esto, para dar con ello estímulo a los que todavía no son capaces de ver por sí mismos. Si hubiéramos dicho que el cuerpo vital está hecho de prismas en lugar de puntos, hubiera sido más exacto, pues es por la refracción a través de estos diminutos prismas que el fluido solar incoloro cambia en rosáceo, según ha sido indicado por otros escritores además del autor. Se han hecho ecos otros nuevos e importantes descubrimientos. Por ejemplo, ahora sabemos que el cordón plateado nace uno nuevo en cada renacimiento, que una parte del mismo brota del átomo simiente del cuerpo de deseos en el gran vórtice del hígado, que la otra parte nace del átomo simiente del cuerpo denso en el corazón, que las dos partes se unen con el átomo simiente del cuerpo vital en el plexo solar, y que esta unión de los vehículos superiores e inferiores produce el despertar del feto. El desarrollo ulterior del cordón entre el corazón y el plexo solar durante los primeros 7 años tiene una importante relación con el misterio de la infancia, así como su más amplio desarrollo desde el hígado al plexo solar que tiene lugar en el segundo periodo septenario de la vida del niño. Contribuye a la adolescencia. La realización total del cordón plateado marca el final de la vida infantil y desde tal momento la energía solar que entra por el vaso y que se tiñe por la refracción del átomo, simiente prismático del cuerpo vital, situado en el plexo solar, comienza a dar un distintivo e individual colorido al aura que observamos en los adultos. Max Heindel. Introducción. El mundo occidental forma indudablemente la vanguardia de la raza humana y por razones que se indicarán más adelante, los Rosacruces sostienen que ni el judaísmo ni el cristianismo popular, sino el verdadero cristianismo esotérico será la religión del mundo. Buda, grande y sublime, podrá haber sido la luz del Asia, pero puede afirmarse que Cristo será la luz del mundo. Así como la luz del sol desvanece la de las más brillantes estrellas y borra todo vestigio de oscuridad, iluminando y vivificando a todos los seres, así también en un futuro no muy lejano, la verdadera religión de Cristo sobrepasará y anulará todas las otras religiones para eterno beneficio de la humanidad. En nuestra civilización, el abismo que se interpone entre la mente y el corazón se hace más grande cada día, y mientras la mente vuela de un descubrimiento a otro en los dominios de la ciencia, el vacío se hace más grande y oscuro, y el corazón se ve dejado atrás cada vez más. La mente pide a gritos y se satisface solamente con explicaciones materialmente demostrables acerca del hombre y de los demás seres que forman el mundo fenomenal. El corazón se siente instintivamente que hay algo más grande y aspira hacia aquello que siente ser una verdad de orden tan elevado que la mente sola no puede alcanzar. El alma humana desearía remontarse sobre las etéreas alas de la intuición, desearía bañarse en la fuente de la luz y amor espirituales, pero los puntos de vista científicos modernos han cortado sus alas y permanece encadenada y silenciosa, y las aspiraciones insatisfechas la devoran como el buitre a Prometeo. ¿Esto es necesario? ¿No habrá algún terreno común en el cual puedan encontrarse la cabeza y el corazón, ayudándose la una al otro, haciéndose a sí mismos más efectivos mutuamente en su investigación por la verdad universal, satisfaciéndose ambos por igual?
Tan seguramente como que la luz preexistente creó el ojo que pudiera verla, tan seguramente como el deseo primordial de crecimiento creó el sistema digestivo y asimilativo para la realización de aquel fin, tan seguramente como que el pensamiento existió antes que el cerebro y lo construyó y está aún construyéndolo para su expresión, tan seguramente como que la mente está ahora tratando de arrancar sus secretos a la naturaleza por la sola fuerza de su audacia. Así también el corazón encontrará un medio de gratificar sus anhelos y satisfacer sus aspiraciones. Actualmente se encuentra encadenado por el cerebro dominador, mas algún día adquirirá la fuerza necesaria para destrozar sus grilletes y se convertirá en un poder aún mayor que la mente. Es igualmente cierto que no puede haber contradicciones en la naturaleza y por lo tanto el corazón y la mente pueden unirse. Indicar el medio de unirlos es precisamente nuestro objeto. Enseñar cómo y dónde puede penetrar la mente, ayudada por la intuición del corazón en los misterios del ser. Mucho más profundamente que lo hubiera podido penetrar sola. Mostrar cómo el corazón unido a la mente, mostrar cómo el corazón unido a la mente puede ser resguardado contra el error. Cómo cada poder puede tener plena libertad de acción sin ejercer el uno violencia sobre el otro y satisfaciendo ambos sus aspiraciones. Únicamente cuando se alcanza y perfecciona esta cooperación, se puede llegar al conocimiento más elevado y verdadero de sí mismo y del mundo del que forma parte. Este conocimiento puede proporcionarlo únicamente una mente amplia y un corazón grande. Cada cosa o ser que nace parece una vida nueva que viene a existir entre nosotros. Vemos cómo crece y vive la pequeña forma, convirtiéndose paulatinamente en un factor de nuestras vidas durante días, meses, años. Por último, llega un momento en el que la forma decae, muere y se disgrega. La vida que vino, ignorando nosotros de dónde, ha pasado al invisible más allá y con tristeza nos preguntamos, ¿de dónde vino? ¿Por qué estuvo aquí? ¿A dónde fue? La forma esquelética de la muerte arroja su sombra horrenda sobre todos los umbrales, viejos o jóvenes, sanos o enfermos, ricos o pobres, todos debemos pasar a través de esa sombra y en todas las edades se ha escuchado el agonizante grito, la angustiosa pregunta sobre la solución del secreto de la vida, esto es, el secreto de la muerte. Por lo que respecta a la gran mayoría de la humanidad, las tres grandes preguntas, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Permanecen incontestadas y desgraciadamente se ha hecho ya una opinión aceptada por la mayoría de que nada podemos conocer definitivamente acerca de estos asuntos tan oscuros y que tanto interesan a la humanidad. Nada más erróneo que semejante idea. Todos y cada uno, sin excepción, pueden capacitarse para obtener informaciones directas y definidas sobre el asunto. Todos pueden investigar el estado del espíritu humano antes del nacimiento y después de la muerte. No hay favoritismos ni se requieren dones especiales. Todos tenemos la facultad inherente de conocer todo esto. Pero, sí, hay un pero, y un pero notable. Esa facultad está en todos, si bien latente en la mayoría. Se necesita para despertarla un esfuerzo persistente, y esto parece algo así como un poderoso disuasivo, si se nos permite la palabra. Si su despertar pudiera conseguirse por dinero, aun cuando el precio fuera muy elevado, muchos lo pagarían sin vacilar para conseguir semejante ventaja sobre sus semejantes, pero son muy pocos
Ciertamente, los que se prestan a vivir la vida que se necesita vivir para despertar aquella facultad. Este despertar se produce únicamente mediante un esfuerzo paciente y perseverante. No puede comprarse, no hay caminos fáciles para llegar a ese despertar. Todos convenimos en que para llegar a tocar bien el piano es necesaria la práctica y que sería inútil pensar en ser relojeros si antes no nos sometiéramos al aprendizaje. Pero cuando se trata del alma, de la muerte, del más allá, de las grandes causas, del ser o de cuestiones análogas, muchos creen saber tanto sobre ello como cualquier otro y creen también tener el mismo derecho para emitir una opinión, aun cuando no hayan dedicado a esas cuestiones ni una hora de estudio. Es evidente que nadie puede dictaminar seriamente sobre un asunto si no está versado en él. En los casos legales, cuando se necesitan peritos para dictaminar sobre cualquier materia en litigio, se examina en primer lugar su competencia. Su testimonio no valdría nada si no prueban su proficiencia y sus conocimientos sobre el asunto objeto de peritaje. Si se encuentran en las condiciones requeridas mediante el estudio y la práctica para emitir un dictamen experto, este será recibido con toda deferencia y respeto, y si el testimonio de un perito es corroborado por el de otros igualmente idóneos, el valor y la veracidad de lo afirmado por el primero aumenta inmensamente. El testimonio irrefutable de un tal experto vale muchísimo más que el de una docena o el millón de hombres que no saben de lo que están hablando. Porque nada, aún multiplicado por 1.000.000, sigue siendo siempre nada. Esto es tan cierto matemáticamente como cualquier referencia a cualquier otro asunto. Como ya hemos dicho, reconoceremos estos hechos con toda facilidad en los asuntos de la vida material. Pero cuando se discute sobre las cosas que están más allá de los sentidos o sobre los mundos suprafísicos, cuando hay que probar las relaciones entre Dios y el hombre y los misterios más íntimos de la chispa inmortal de la divinidad que encierra el alma, entonces todos piden que se escuchen sus opiniones, que se preste toda consideración a sus ideas sobre las cosas espirituales y se les conceda igual valor a las emitidas por el sabio que mediante una vida de paciencia y laboriosa investigación ha adquirido sabiduría en esas cosas elevadas. Y aún más, muchos no se contentarán solamente con pedir igual valor para sus propias opiniones, sino que se mofarán y burlarán de las palabras del sabio, tratando de impugnar su testimonio como fraude y con la suprema confianza de la más profunda ignorancia aseverarán que como ellos no saben nada sobre la materia, es imposible que cualquier otro pueda saber algo. El hombre que comprende su ignorancia ha dado el primer paso hacia el conocimiento. El sendero hacia el conocimiento directo no es fácil. Nada realmente valioso se obtiene sin esfuerzo. Nunca se repetirá demasiado que no existen cosas tales como dones o suerte. Todo lo que uno tiene es el resultado del esfuerzo. Lo que falta a uno en comparación con el otro está latente en sí mismo y puede desarrollarse empleando los medios apropiados. Si aquel que ha comprendido bien este concepto preguntara qué es lo que debe hacer para obtener el conocimiento directo, el siguiente relato le dará la idea fundamental del ocultismo. Un joven fue a ver a un sabio cierto día y le preguntó: «Señor, ¿qué debo hacer para convertirme en un sabio?». El sabio no contestó.
El joven, después de haber repetido su pregunta cierto número de veces con parecido resultado, lo dejó y volvió al siguiente día con la misma demanda. No obtuvo tampoco contestación alguna, y entonces volvió por tercera vez y repitió su pregunta. Señor, ¿qué debo hacer para convertirme en un sabio? Finalmente, el sabio lo atendió y se dirigió a un río que por ahí corría. Entró en el agua llevando al joven de la mano. Cuando alcanzaron cierta profundidad, el sabio se apoyó en los hombros del joven y lo sumergió en el agua, a pesar de sus esfuerzos para desasirse de él. Al fin lo dejó salir y cuando el joven hubo recuperado el aliento, el sabio interrogó: Hijo mío, cuando estabas bajo el agua, ¿qué era lo que más deseabas? Sin vacilar contestó el joven: aire, quería aire. ¿No hubieras preferido mejor riquezas, placeres, poderes o amor? ¿No pensaste en ninguna de esas cosas? No, señor, deseaba aire y solo pensaba en el aire que me faltaba, fue la inmediata respuesta. Entonces, dijo el sabio, para convertirte en un sabio, debes desear la sabiduría con la misma intensidad con que deseabas el aire. Debes luchar por ella y excluir todo otro fin de tu vida. Debe ser tu sola y única aspiración, día y noche. Si buscas la sabiduría con ese fervor, seguramente te convertirás en un sabio. Este es el primer requisito fundamental que todo aspirante al conocimiento oculto debe poseer: un deseo ardiente, una sed abrasadora de conocimiento oculto, pero debe ser con un deseo intenso de ayudar a la humanidad, un olvido completo de sí mismo para trabajar para los demás. A menos de ser impulsado por tal motivo, el estudio del ocultismo es peligroso. Si no se poseen estas cualidades, especialmente la última, en parte por lo menos, cualquier tentativa para seguir el arduo sendero del ocultismo es peligrosa. Otro requisito para poder aspirar al conocimiento directo es el estudio del ocultismo indirectamente o de segunda mano. Para la investigación directa son necesarios ciertos poderes ocultos que permiten estudiar los asuntos relacionados con los estados prenatal y post-mortem del hombre. Pero nadie debe desesperar de adquirir tal conocimiento directo sobre esos asuntos porque esos poderes ocultos no se los haya desarrollado todavía. Así como un hombre puede conocer el África, bien yendo ahí personalmente o bien leyendo las descripciones hechas por los viajeros que han estado en ella, así también uno puede visitar los reinos suprafísicos, si es que ya está calificado para ello, o bien puede estudiar lo que otros ya se calificaron a sí mismos, dicen como resultado de sus investigaciones. Cristo dijo: la verdad os libertará. Pero la verdad no se encuentra enseguida y para siempre. La verdad es eterna, y su investigación debe ser eterna también. El ocultismo sabe que no se puede dar una creencia de una vez y para siempre. Hay ciertas verdades básicas que permanecen siempre las mismas, pero que pueden ser miradas desde muchos puntos de vista, dando cada uno su aspecto particular que complementa los anteriores. Por lo tanto, en lo que por el momento se nos alcanza, no hay tal acabamiento posible de arribar a la última verdad. Aunque este trabajo difiera de otras obras filosóficas, las variaciones son debidas al diferente punto de vista y respetuosamente nos inclinamos ante las conclusiones y las ideas emitidas por otros investigadores. Nuestro mayor deseo es que estos conocimientos amplíen y engrandezcan las ideas de los estudiantes y las complementen y las ensanchen.
Esto fue una producción de Energía Fina. Gracias, caminante, por continuar en la senda a la cima de la montaña del conocimiento. Buen camino.